Es que a lo mejor te tocó el primero B. ¿Ah, sí? Ya ven. Ya ven cómo queda grabado todo ahí. Chicos, nos quedamos en el doble de un número excedido. ¿Sí? A ver. ¿Cuál fue el último? Sí. Ahí continúen. Aquí. Continúen ahí. Nos queda entonces el doble de un número. El doble de un número. Claro que sí. Con razón tengo frío, pues dije, ¿de dónde se me vierte el frío? De ahí. Dice el doble de un número excedido en 5. Chicos, creo que no pusimos la palabra excedido, entonces le voy a pedir por favor que si me lo anotan. ¿En cuál? En donde dice suma. La palabra excedido no lo tenemos. ¿Listo? Dice el doble de un número. La palabra excedido no lo tenemos, hay que agregarlo y lo vamos a poner en más. Va. Dice el excedido, dice el doble de un número, entonces vamos a poner 2. Más, que sería excedido, y era 5, ¿verdad? Pero ojo, cuando nos digan el triple, va a ser un 3. Cuando nos digan el cuádruple, el 4. Cuando nos digan un medio, el producto de un medio, ponemos así. Si nos dicen un tercio del producto de B, lo ponemos así. Si nos dicen 3/4 de M, nos van a decir el producto de 3/4 por M. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos? Porque no siempre les van a decir el doble. Les pueden mencionar otro. Y dice lo siguiente. Dice el cociente de la suma. El cociente de la suma sobre la diferencia de A más B. No, de la diferencia dice. ¿Qué es cociente? ¿Me buscan la palabra cociente, por favor? Busquen en sus tarjetitas qué es cociente. El cociente de la suma sobre. A ver. Pero creo que sí me va a regresar. Dice el cociente de la suma de dos números, coma, sobre la diferencia. Va. ¿Me la vuelven a repetir cómo dice la frase? El cociente de la entonces cuando nos digan cociente, ¿qué quedamos que era? División. Entonces ponemos. Luego, ¿qué dice? De la suma de dos números. Ponemos más la suma de dos números. ¿Y luego qué dice? Sobre la diferencia. Sobre la diferencia. Entonces pongo primero menos y luego B. Tengo el tobillo. ¿Sí? No, ayer Se ha de haber pegado. me pegó allí. ¿Ya? Pero sí vieron cómo lo hicimos. El cociente. Pusimos esto. Luego la suma. Pusimos esto.
de dos números, pusimos esto, y luego dice la diferencia de dos números. Fíjense cómo se va poniendo, porque ahorita voy a dejar un trabajo y espero que ustedes sí saquen 10. Porque los que se fueron solo hubo un 10. Va. 2. Dice la división de un número entre su antecesor. ¿Qué es antecesor? ¿Quién me dice? El que está antes de... El que está antes de la variable que nos marca, ¿verdad? ¿Qué significa división? Busquen. La palabra división, ¿dónde quedamos? En división. Y el antecesor, pero dice división. Entonces, ¿me repiten cómo dice? La división de un número. Primero, la división de un número. O sea, yo voy a poner A entre. Ajá, entonces yo voy a poner A menos 1. Si nos dijera sucesor, entonces yo tendría que poner A más 1. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No. Ahí vamos. Acuérdense, aquí dice es antecesor y sucesor. Ya que ella está bien nerviosa porque van y sus papás, pues, ya no pasa nada. Nomás que te castiguen y ya. Sí, yo ¿Saben qué hice con mi hijo que reprobó 2 materias? Y les dije, ¿no? Les quité el celular y solo le dejo 1 hora porque va a hacer las tareas. 1 hora, no más. Ay, yo en esa hora no más rapidito la canción de libreta ya. No, a lo que me refiero lo siguiente. Pero a mí puede, como son, puede que me saquen de la fiesta, me invitan un momento, me manden a trabajar. ¿Cuántas materias reprobaste? Pero, a ver, vamos a ver. Bueno, no. ¿Por qué las reprobaste? Esa sería la primera pregunta. Porque hacía 2 trabajos y se me olvidaba subirlos. Cuando los iba a subir, ya se me había perdido. Y tenía que volver. Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? Ahorita. ¿Todavía? Ahorita chillar y pedir piedra. No, Ahorita ver lo que me falta, porque es lo que estoy haciendo. todavía puedes, mira, la ventaja, hay gente que va a reprobar todas las materias. Tienen en R1, puedes pasar unas. Luego tienes en R2, puedes pasar otras. Y luego tienes R3. Y luego si en esas 3 oportunidades no pudiste, hay una cuarta oportunidad. Pero sí puedes pasar. Claro. Es que. Nada más que, ¿qué crees? Que falta disposición de que tú quieras. Solo esa palabra. Y en informática sí llevo buenas prácticas. Sí, pero en mate ya, pues nos vemos en enero. Yo no le veo problema. Voy a dar un curso en enero para los que reprobaron. El triple de la diferencia de 2 números. El triple de la diferencia de 2 números. Platícalo así como me dijiste a mí. Coméntaselo a tus papás. Es que fuera que mi mamá no se ¿Quién es más así? ¿Tu papá o tu mamá? O sea, más. Siempre en el matrimonio uno manda y el otro es como más pasivo. Tu papá es el más. Ah, entonces dile a tu mamá las cosas y que tu mamá le diga a tu papá. Siempre la mamá como que se aliviana. El triple de la diferencia de los. Va. Va, entonces, ¿me vuelven a repetir cómo dice? Entonces pongo el triple, pongo 3. Luego abro paréntesis y nos dice la diferencia, pongo el menos y nos dice que son 2 números cualquiera. Ahí está. ¿Sí vieron? ¿Cómo lo hice? Primero puse el triple, abrí paréntesis, después puse el menos y después la variable. ¿Sí se dan cuenta que yo voy siguiendo lo que dice? Así ustedes. 2. Tengan cuidado.
Seguimos. El siguiente. Sí están anotando, ¿verdad? Porque hoy entregamos el trabajo. La mitad de un número. La mitad de un número. ¿Con quién tengo clases yo? Vamos a decir la mitad del número. Ajá. Ah, tengo con tercero B. Ah, me voy a cambiar aquí. La mitad de un número. ¿Ya? Ya. De un número, pero ¿de cuál número? Acuérdate que cuando hablemos de la palabra número significa variable, desde A hasta Z. Entonces vamos a poner, puedes poner un medio de A. Que sería A. No sería. También pueden poner A entre 2. Y también alguien me comentaba del B. Maestra, ¿puedo poner .5 A? ¿Sí? ¿Por qué es la mitad? La mitad. La mitad. Es lo mismo, pero que quiero ver que veas que hay diferentes formas de poner esa información. Ya no O podemos poner la letra a la mitad. Me voy a morir más rápido. A la A nomás le ponemos lo de abajo, sí. No le acabamos arriba. No dice eso. Bueno, ¿ya está? Seguimos. Yo creo que yo voy a avanzar más rápido con ustedes. Dice, la mitad, ojo, la mitad de la diferencia de dos números. La mitad de la diferencia de dos números. La mitad. ¿Uno qué? ¿Cómo? Ahí en la mitad de la diferencia de dos números. Arriba tienen uno. ¿Qué número es? No, ahorita te voy a explicar. La mitad de la diferencia de dos números. ¿Ya está? Ya. Ok. ¿Qué quedamos que era la mitad? Un 2, ¿verdad? Un medio. ¿Qué dice? Luego dice la mitad. ¿Luego qué dice? De la diferencia. De la diferencia. Entonces voy a poner un menos. ¿Luego? De dos números. De dos números. Ya terminé. Muévele tantito para allá, porfa, que no veo nada. Claro que sí, Karen. Ándele. ¿Ya? ¿Terminamos? Pero, no, esa ya la terminamos. ¿Pero sí la entendieron? Sí. Ok. Seguimos. El cuadro de número. Dice, el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Ahí está. Y entonces ahí tengamos cuidado, chicos, porque ahí nos dicen el cuadrado de un número. Entonces podemos poner x elevado al cuadrado. Pero si nos dicen el cubo de un número elevado a la 3. Entonces tengamos que, si nos dicen cuadrado, es 2. Y si nos dicen cubo, es 3. Puede haber que nos digan el número elevado a la 7. Entonces va a ser a elevado a la 7. ¿Sí? Solo es seguir el parrafito. ¿Sí? Seguimos. Esos no están tan complicados. Dice el triple, fíjense, el triple del cuadrado de la suma de dos números. El triple del cuadrado de la suma de dos números. El triple. Ojo, del cuadrado de la suma de dos números. Va. Entonces nos dicen el triple. Pongo 3. Luego dicen ¿qué? Del cuadrado. Del cuadrado. Abro paréntesis y le pongo al cuadrado. Luego dice la suma de dos números. Ay, lo puse mal. Primero era 3. Luego era el cuadrado. Luego decía que era la suma. Y por último, dos letras. ¿Sí? Es que no dice. ¿Podemos dejarle de arriba? Sí. Nada más que yo seguía la frase. Está fuerte. Maestra, pero Mande. pueden ser las letras combinadas, ¿no? Sí. No puedes, o sea, no necesariamente tienes que poner lo que,
La que yo quiera. Yo pongo las que yo quiera que a mí se me antojan en este momento. O sea, no me dicen qué letra. Tú puedes poner las que quieras. Bueno, seguimos. Aquí vienen unas un poquito más grandes. Y dice, la suma de 3 números cualquiera. La suma de 3 números cualquiera. Ponemos en otro lado, sí. No, ahí mismo, sigan hacia abajo. Se supone que ayer estábamos viendo lenguaje algebraico, tienen que seguir hacia abajo. Y si le saco una foto, porque Sí, sácale la foto. Yo la hice aparte porque les puse la trasladé lo del trabajo de ayer. Ah, sí, Ayer, cierto, lo que yo tenemos también. que subir por 2. Los del del formulario. Sí. ¿Y cómo les fue? ¿Qué sacaron? No, No, decía, se decía- registró tu respuesta. ¿Quién no lo hice? Y luego decía, yo no lo decía hice. las estas que se llaman, con las medidas de todos los que ya Ah, sí, tal es número, cierto. así. Estaba Yuritzin. Ajá, estaban del otro grupo también había. Ah, sí. Es que y fíjense que ahí estoy sacando la media, la moda, la mediana, la media geométrica. ¿A través de qué? De la respuesta. A través de gráficas. ¿Sí se De dieron gráficas, cuenta? ajá. ¿De qué tipo? ¿De barras o histograma? Maestra, voy a De llevar. De barras. Échenme la bendición. Échale la bendición, nosotras. Va. Dice entonces la suma de 3 números cualquiera. Entonces, aquí no necesariamente tengo, cuando se hablan 3 cualquiera, yo puedo poner M más N más P. O si no se me antoja, yo puedo poner X más Y más Z. Pero si no se me antojan esas letras, pues puedo poner otras. Las que quieras. Es que no te dice qué letras. ¿Ya? ¿Ahí vamos? Tranquilos. Yo también tengo hambre, estoy igual que ustedes. Y todas faltan 20. Bueno, nos apuramos. La semisuma de 2 números. Busquen la palabra semisuma de 2 números. División. División. Y dice, la semisuma, entonces, la semisuma de 2 números. Entonces, voy a poner 2. ¿Y qué dice? ¿Me vuelven a repetir? La suma de 2 números. Ya, entonces no dice 2 números. Ahí está. Si dijera la semisuma de 3 números, entonces sería A más B entre 3. Entonces, por ahorita estamos de sobre 2. Exacto. Pero porque dice 2. ¿Listo? Seguimos. Ahí vamos. A ver, seguimos, dice. Raíz cuadrada de la diferencia de 2 cantidades. Raíz cuadrada de la diferencia de 2 cantidades. Algo me picó, mira. Son esos que, esos como esos negritos que pican, ¿cómo se llaman esos aquí? Ojo, aquí tengamos cuidado, nos dice raíz cuadrada. O sea, nos dice raíz cuadrada de la diferencia de 2 números. Pero si nos dijeran raíz cúbica, entonces va a ser raíz cúbica de la diferencia de 2 números. Ojo, como dice, raíz cuadrada sería así y raíz cúbica sería así. Y la otra es raíz cúbica, ¿sí? Porque no siempre te va a dar raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. Ajá. No, ajá. Pongan las dos ahí. Nada más pongan la primera, pero la otra como ejemplo. Comadres, ya.
Dice, buenos días, se les concede el permiso para que uno de los alumnos el día que le corresponde la vacuna. Ah, que vayan a la vacuna mañana. Los que les toca mañana. Voy a grabar la clase. Y si no hay internet. Pues ya que te lo pase algún compañero. La suma de 3 números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos impares. Ah, no me salté una, creo. La suma de 3 números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos. Ojo, cuando nos hablan de la palabra consecutivos, pues que continúan, ¿no? Por lo tanto, lo correcto que tendría que poner es A más 1 y luego A más 2. Entonces, si yo le doy valor a A y digo que A vale 2, entonces A más 1, ¿cuánto sería? Exacto, 2 más 1, 3. A más 2, ¿cuánto sería? 4. 2 más 2, 4. Entonces, mis números consecutivos es el 2, el 3 y el 4. 2, 3, 4. Venga, ¿lo anotan, por favor? Los dos. No, todos. A más A1 más A2 y luego A igual a 2, luego A más 1 igual a 3 y luego A más 2, 2 más 2, 4. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Ok. Seguimos. No, todavía no. Todavía no, Dulce. Bueno. Dice el otro. La suma de 3 números consecutivos impares. Y pares de una vez ambos. La suma de 3 números consecutivos impares y pares. De una vez la hacemos juntos, ¿les parece? De 3 números, tengan guardados los números impares. De números consecutivos impares y pares. Impares, ¿cuáles son los impares? Como el El 1, el 3, el 5, el 7. Ajá. ¿Y los pares? 2, 4, 6. Hagámoslo entonces. En ambos, chicos, tanto impares como pares, se tienen que poner, en ambos se tiene que poner A más 2 más A más 4. En ambos. Entonces, primero vamos a hacer los pares, ¿les parece? Ahí va. ¿Qué número le tengo que dar a A para que sea par? 2. Ah, me equivoqué, era 4. ¿Cuál? 2 o 4. A, 2. ¿Cuánto sería A más 2? 4. Ajá. 2 más 2, 4. ¿Y cuánto sería A más 4? 6. 2 más 4, 6. Ahora, impares. Impares sería, ¿cuánto va? ¿Qué tengo impares? ¿Qué valor le voy a dar a ahora? ¿Le ponemos 3? Bueno. Vale. 3. Luego, A más 2. Se dice 3 más 2 igual a 5. A más 4. 3 más 4. 7.
¿Qué significa? Que son impares, pero se dieron cuenta que ambos tienen, al momento que nos digan pares, 3 números consecutivos pares y 3 números consecutivos impares, ambos tienen pares dentro. ¿Sí lo vieron? Sí. Nada más que la única diferencia es que el número que yo le vaya a dar a A y el número que yo le vaya a dar cuando sea impares. Cuiden mucho, si es impares tendría que ser un número impar y si es par, pues tendría que ser un número par. ¿Sí? Pues seguimos. ¿Dudas con esto? ¿No? Hagamos entonces el siguiente. Ya avanzamos en 2. Ya avanzamos, ya vamos aquí. 2 partes de un número. 2 partes de un número. 2 partes de un número. Disminuido en 5. Es igual a 12. Dos terceras partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Va. Lo vamos a hacer. ¿Qué dice? 2 partes. 2 terceras partes. Ahí está. Luego, ¿qué dice? De un número disminuido en 5. Dijo 2 partes, no 2 terceras. Sí, maestra, dijo 2 partes. 2 partes. 2 partes. ¿Sí dice? Usted dijo 2 partes. Ah, es 2 terceras partes, perdón. Bueno, ya dejen así ustedes. Entonces pongan 2. No, está bien. Está correcto como ustedes dicen. Porque si yo les dicté así, así lo vamos a dejar. Entonces sería 2. Luego. 2 partes de un número disminuido en 5. Disminuido. ¿Qué es disminuido? De un número. Ahí está. Es que es A o es B. A menos 5. Y viene el último, el que me encanta, el precioso, el bonito, las 3/5 partes. Es el resumen todo. Las 3/5 partes de un número. Más la mitad de su consecutivo. Más la mitad de su consecutivo equivale a 3. Vamos a hacerlo. ¿Me lo repiten otra vez? Las 3/5 partes. A ver, 3/5 partes, luego. De un número. Ajá. Más la mitad. Pero ¿más la mitad de qué? Consecutivo. Ajá. Equivale a 3. Equivale a 3. ¿Qué me faltó? ¿Qué le pongo? ¿A más 1 o menos 1? Más 1. Terminamos. Ahora, para irnos al receso. Claro que sí. Para irnos al receso, fíjense bien, porque luego no escuchan bien la indicación. Y luego por eso, maestra, no he terminado. Va. ¿Ya? La indicación es lo siguiente. Vienen 4 ejercicios. Pero ojo, 4 ejercicios. Tómale, ponte, sube la salud. Son 4 ejercicios. Van a poner el párrafo y su respuesta. El párrafo y su respuesta. No van a poner todas las respuestas, sino nada más la correcta. Y tienen a partir de aquí 10 minutos. El que termina se va. Ay, porque no veo. ¿Ven a sacarlo acá? ¿Cuántos? Los 4.
Ay, maestra. Está bien fácil. Ay. Agua. Si le tomaron foto, manden al grupo que ya estamos acá. Dice, el COVID parece una serie de Netflix. Cuando uno piensa que va a finalizar, sacan otra temporada. Espérame, maestra. Le tengo que enseñar un video que nos queda perfectamente a nosotros. Espérame. ¿De qué? Espérame. Se mandan tantos mensajes. Está loca la gente, así queda, dijo Rufina. Liz no ocupa más fotos, aquí las de Clarita. Y de maestra. Hacia la victoritos. Hasta cuando nosotros Vamos a ir a pedir las quesadillas al trinomio perfecto. ¡Lista! ¡Lista! Nada más, ojo. Van a poner el párrafo de la respuesta. Párrafo de respuesta. Tenemos que seleccionar La que es la correcta. Oh, pues yo no sabía, las como todas. ¿Qué les dije? Les dije, ¿qué les dije? que nomás anotáramos la respuesta correcta. El párrafo y la respuesta correcta. ¿Ven qué les dijo? ¿Ven qué les dije? No me ponen lean, lean. Es puro leer ahí para ver cuál es la respuesta. El último es como el más complicado, pero está fácil. Ya. No se dejen ahí, maestra. Ven a sacar el foto. Yo no sé por qué te complica la vida. ¿No te iban a mandar al grupo, no? No. ¿Qué? Si quieres, siéntate ahí, Yuri. Para que alcances a ver. Sí, yo me sé. sí. Rápido. ¿Te quieres ir rápido? Pórate, José María. José María, si no me mandas tus trabajos, en enero te voy a cargar más la mano y te voy a dejar, si no quieres hacer ahorita, poquitos ejercicios trabajar 50 días. Ay, para que le también. Para que me vayas también a mandar. Ya le mandé un. Ya mandé. ¿Y por qué no los has subido? Y no para mí, y ahí es que vas No, es que yo, mira, te voy a decir por qué no. Porque te debe quedar evidencia aquí. Tú me los entregas aquí y ve cuántos son. A mí se me va a olvidar. Sí, pues lo que vimos ayer, chicos, y lo que vimos hoy, se entrega hoy. Tienen hasta las 11:59. Bueno, les voy a dar hasta mañana. Pero los que se van a ir a mañana. Lo que entregamos ayer. Rodrigo. ¿Ya terminamos? Ay, caray, ¿qué tanto le hacen o qué? Mejor les hubiera dicho, me ponen la respuesta. Nada más. Ahí está. Chicos, de pura casualidad, ¿alguno de ustedes eso? ¿No? ¿Alguno de ustedes es eso? Sí, vea que sí me falta una regla, pero no tiene. No, es de La mandé al grupo. No tengo. Sí, me falta una regla, pero nunca está ahí. ¿Y qué creen? Para el siguiente semestre sí quiero un juego de geometría. Ay, Es geometría. es menos.
Présteme su sillita, maestra. Yo voy a estar con ustedes. De los Oh, ya. No, espérate. Ah, ya encontré. Déjame, pongo aquí. Todavía tienes tiempo de subirlo. Estamos a. Creo que les dije que hasta el 16, ¿no? Ah, 15. Ve checando en el grupo, en donde sube las actividades, dice que subir. Por ejemplo, voy a subir lenguaje algebraico, vas a subir la clase de ayer y la de hoy. Ya la tienes, ya no le sacas fotos y lo subes. ¿Ya le viste la semana? ¿Lo hiciste? ¿Te lo calificas? ¿Y por qué no lo has subido? Ah, no, pero la diferencia de los cuadrados va a ser. No, Yo estoy igual, por eso no me está. no, pues no. Yo también lo sé. No aplica, conmigo no aplica. Les voy a decir por qué. Porque queda su evidencia de eso. O sea, a ver, si me lo entregan aquí y a mí se me olvidó cómo restarlas de los y si te lo registro claro, ahí me dice, La diferencia aquí de los pídele cuadrados. aquí a la escuela y puedes Todo lo pasa a hacerlos. La suma de los cuadrados de los números entre la diferencia de la suma. Ya acabé la dos. ¿Ya? A ver. Deje picarle a ver si salen las respuestas. A ver. Es X2. Así pasa cuando Esto es uno ahí, o un Mateo. ¿Mande? O le pongo la Sí, es esta. La que tú quieras. Faltan 2 minutos. Yo ya que se acabó. A ver, luego. ¡Ay! La otra. ¡Ay! A ver, dice la suma de 3. ¿Las quieres corregir o te quieres ir con ¿Dos? una vez? Dos están mal. No sábate con Ay. la suma de 3 números. A ver, me trae Triple del menor. Más las 3 cuartas partes del mayor. Es esta, la segunda. Sí, Simón. No, espérate. Dice, la suma de 3 números consecutivos es igual al triple del menor más las 3 cuartas partes del mayor. Uy, Están todas mal. Esta está bien, esta está bien, esta Y sigue acá abajo mal y también. esta sigue mal. ¿Quieres? ¿Te quieres? No, yo digo que es la. Ay, güey. A ver, dice. La suma de 3 números consecutivos es igual al triple de. Mira, ya está, ahí está. Son las mismas. Oye, sí. No son espérate. iguales. Porque esta no tiene el cuarto. A ver, espérate. Es igual al triple. La suma de tres. Del Es menor la más las. primera. Hay que Es la ponerla. primera. Pues ya te hombre. ¿Qué onda? X. La Pero eso primera ya no casi. es, nomás les digo. Ay, entonces. Muy bien, muy bien, muy A ver, la bien. segunda. Muy bien. Más X más. ya tengo hambre. Felicidades. Ay, Daisy. ¿Qué? Ay, no, hombre, se puede pensar. Es igual a No, la 3 X. No, no, Sí, dijimos que la tercera, ¿verdad? Esto está bien, está bien. Está bien. Esta no está Ahí bien. está muy difícil. A ver. Ya, maestra. X. Ya califíqueme. ¿Quieres más? A ver, Karen, préstame tu lapicero. Ah, no, que no. Dice la diferencia de los cuadrados. De los cuadrados. Ay, si te decía bien la última. Sigue mal. Esta vez sigue mal.
Ay, ya ves, yo les te dije que iba a hacer eso. Ya dije que no. Espérate. A ver, dame chance, dame chance. Ay, la fecha. ¿Quieres mucho? Debe revisar también lo otro. Oye, tú vas a normalmente un mes. Ah, no, eso es para ¿Maestra va a pasar lista o no? Ah, ¿sí? Es que dice la diferencia de los, pues fíjate, entonces sabes, esto dice la diferencia de los cuadrados de cualquiera de dos números. No dice x elevado al cuadrado menos que el cuadrado. Cuidado con las- Ay, Karen. ¿Por qué trata? La velocidad. Córtala así. Y la brecha, no, no la brecha. Vamos por la tragazón, porque ya la tragazón tiene tragazón. Es 9. Ah, ¿cuánto la todos para pasar? No. Ahí la ponte. Yo no sé si limpió, pero bueno. Maestra, voy a conseguir el apunte y al ratito se lo. ¿Cuál apunte? El apunte de ahorita es que me tuve que salir con mi mamá. Sí, con mi tía. Pues 3 materias. Eran 5, pero ya no sé qué pasó. 3 materias de Y la mía, ¿verdad? Todavía tengo oportunidad. No sé la playa. Todavía no me dijo. Estaba grabando la clase y nadie me dijo que la quitara. Estoy dando